Hoy vamos a hablar del enojo, de cuáles son sus funciones y cómo podemos gestionarlo. El enojo es una emoción básica, como la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa, la alegría. ¿Por qué una emoción básica? Porque de ahí surgen todas las demás emociones, es decir, estas son las emociones raíz y luego, a partir de la combinación de una con otra, se van formando emociones avanzadas, emociones secundarias, emociones más complejas. Em, con respecto al enojo, me parece importante aclarar algo bien puntual. Y es que a veces escucho, o a mí me ha pasado también, que creemos que cuando empezamos a gestionarlo o que la gestión emocional del enojo significa no volver a enojarnos. Y eso sería erróneo, ¿por qué? Porque sería como reprimirlo, además sería imposible. ¿Por qué? Porque el enojo es una emoción que también viene a cumplir una función. Nos sirve para protegernos, para poner límites, para señalarnos injusticias. Ya vamos a ir viendo cuáles son sus funciones. Pero tiene un sentido. Todas las emociones tienen un sentido. A veces no nos gusta sentirlas o son incómodas, pero son necesarias porque vienen a mostrarnos algo, nos dan un mensaje. Cuando las empezamos a utilizar como autoconocimiento, empezamos a determinar a partir de la emoción que tenemos cómo estamos pensando, cuáles están siendo nuestras creencias, cuáles están siendo las interpretaciones que nos están llevando a esas creencias, a esos pensamientos, a esas acciones, porque acá también es muy importante ver esta secuencia, que a partir de cómo interpretamos y de las creencias que tenemos, es como pensamos y de acuerdo a eso es como luego nos sentimos y en base a eso posteriormente es cómo actuamos o no actuamos. Porque a veces, por ejemplo, reprimimos el enojo o a veces lo soltamos sin mesura, como sin medida, sin gestión, sin respeto hacia el otro. Entonces ahí es a donde tenemos que empezar a tener ciertos cuidados. A veces sucede que somos demasiado honestos, demasiado espontáneos y venimos y cuando nos enojamos decimos todas nuestras verdades, las sacamos así, sin gestión emocional, sin tener en cuenta que enfrente tenemos un ser humano que también siente, que también le pasan cosas, que también le duele. Así como a nosotros nos pueden doler cosas, nos enojan, nos ponen tristes o nos da miedo, nos sorprenden o lo que sea, esa persona que tenemos enfrente también. Entonces acá lo que se busca es como un equilibrio entre la honestidad y el respeto hacia el otro. O a veces también pasa que reprimimos hasta que explotamos. A veces esto lo hacemos porque queremos cuidar un vínculo o porque tenemos la costumbre de reprimir o porque, por ejemplo, queremos mostrarnos intachables o perfectos, aunque sabemos que no existe el perfeccionismo y que incluso de los errores podemos ir aprendiendo, o porque nos da vergüenza mostrarnos así, como seres humanos que nos enojamos. Entonces por eso lo reprimimos, como diciendo, no, si yo me muestro desde este enojo, me muestro como soy, es como que van a pensar de mí, van a pensar esto, van a pensar lo otro, necesito la aprobación del otro, entonces no me muestro como soy, no demuestro mi enojo, no demuestro mis emociones. Bueno, entonces también ¿qué pasa? A veces somos demasiado respetuosos en la comunicación principalmente y como que no expresamos lo que queremos por miedo a perder los vínculos. Entonces ahí es donde te digo que es necesario ver este equilibrio. Nosotros cuando nos enojamos no podemos ir a comunicarnos inmediatamente porque estamos con las barreras altas. Entonces necesitamos primero gestionarlo, bajar esas barreras, esas defensas y luego hablar a partir de que lo hemos gestionado para que estemos como en una emocionalidad más adecuada. Porque si no nos vamos a ir a la pelea, al enfrentamiento y ahí es donde está el peligro de lastimar al otro. Tampoco está bueno reprimirlo, como venimos hablando, porque si no es como que tengo demasiado, como que estoy siendo demasiado respetuosa
y en definitiva no digo lo que quiero, me lo guardo y eso también termina haciéndome daño o no es saludable ni para el otro ni para conmigo. Y en esto de los vínculos y de generar vínculos saludables es importantísimo en la comunicación tener esta claridad de poder expresarnos, de poder abrirnos y en un ambiente cuidado. Entonces, desde este lugar, ya habiendo aclarado que es natural sentir enojo y que podemos gestionarlo y empezar a comunicarnos desde la honestidad y desde el respeto, vamos a empezar a ver cuáles son las funciones del enojo, porque cada emoción tiene como funciones particulares, tiene un mensaje particular. Por ejemplo, una de las funciones que tiene el enojo es señalarnos una injusticia, es decir, que hubo una interpretación previa, nosotros interpretamos que algo fue injusto y por eso luego nos enojamos. ¿Y acá a qué nos está invitando el enojo? Primeramente nos dice, pará, pone un límite o fíjate, atención ahí porque esto ha sido injusto. Bueno, pero luego ¿qué podemos aprender? O nos podemos dar cuenta que nada es justo o injusto, o que algo sea justo o que sea injusto, no depende de la situación, sino que depende de cada persona, porque lo que es justo para mí quizá para otra persona no lo sea, y viceversa. Entonces nos está invitando como a reflexionar que quizá eso venga de nuestra herida de injusticia, de cosas que experimentamos en la infancia, de cuestiones que venimos quizá acarreando o de cierta mentalidad o patrones mentales que estamos teniendo, de ciertas creencias que estamos teniendo. Entonces nos invita a revisarnos ahí. Otra de las funciones que tiene es poner límites. Y esta también es una función bien importante, porque el enojo nos dice basta cuando ya estamos cansados. Por ejemplo, cuando nos piden favores y siempre decimos que sí, aunque estemos ocupados, aunque no podamos, pero es como que nos reventamos a nosotros mismos o dejamos de tenernos en cuenta o nos explotamos a nosotros mismos para hacer cosas para los demás. Y desde ahí es como que terminamos abrumados, terminamos cansados, terminamos reventados, ¿cómo decirlo? A veces decimos que sí cuando queremos decir que no y en definitiva nos decimos que no a nosotros. Entonces acá es donde el enojo viene y te dice, pará, decí basta. O a veces toleramos faltas de respeto, toleramos cosas que no deberíamos tolerar. Entonces el enojo viene y te dice, acá pone como un límite. Acá el otro se está sobrepasando, es como que lo estás dejando como que avance más de lo que debería avanzar. Es como que no estás tomando tu propio espacio personal quizá. Otra de las funciones que tiene el enojo es darnos claridad. Es como darnos una claridad sobre esas cosas que para nosotros son importantes, porque no nos vamos a enojar por algo que para nosotros no sea importante. Otra de las funciones que tiene también es como el enojo tiene como una función de escudo. Cuando nosotros estamos por lo general en una discusión o cuando nos empezamos a sentir vulnerables y va a aflorar la tristeza o va a aflorar por ahí otras emociones que hay atrapadas debajo o el miedo o va a mostrar algo que no queremos que muestre. Se nos va a ver nuestra vulnerabilidad como una parte interna que no queremos mostrar. Entonces, inmediatamente aparece el enojo. ¿Para qué? Como para generar un escudo, como una protección. Entonces ahí tenemos que ver también y empezar a revisar que hay lugares en los que esto nos va a servir como porque quizá no nos podemos abrir en todos los lugares. Pero por ahí, si estás en una relación con una persona, ponerte ese escudo quizá no te va a servir. Todo lo contrario, como que te está invitando a, mira, acá estás herido, empezá a trabajar ahí para poder sacarte ese escudo y poder abrirte, poder mostrarte, poder vulnerabilizarte. Otra función, por ejemplo, que tiene el enojo es servirnos de espejo.
Que esto lo hemos visto, por ejemplo, cuando hemos utilizado la ley del espejo, o hemos hablado de la ley del espejo. Cuando a nosotros nos molesta algo en la otra persona, ¿qué sucede? Que nosotros estamos proyectando en el otro. Entonces, cuando aparece ese tipo de enojo, necesitamos ver, bueno, empezar a pensar y a chequear y a revisar qué me viene a mostrar esa otra persona, qué me muestra esta situación. A veces también detrás del enojo hay una gran falta de aceptación, entonces esa también es otra de sus funciones, que no estamos aceptando la situación, que no estamos aceptando al otro como es. Entonces, bueno, viene a señalarnos que ahí podríamos empezar a revisar eso, aceptar lo que está pasando. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se gestiona el enojo, cómo podemos irlo trabajando a partir de toda esta información de la que venimos hablando. La estructura básica para gestionar cualquier emoción es primero identificarla. ¿Qué emoción estoy sintiendo? Es decir, el paso 1 que vos vas a hacer es preguntarte qué emoción estás sintiendo. Entonces le pones un nombre. En este caso le vamos a poner enojo, pero podría ser tristeza, podría ser miedo, podría ser asco, podría ser cualquier otra emoción. Entonces lo identifico. Podría ser, por ejemplo, frustración, que también viene del miedo, del enojo. Entonces, paso 1, la identifico, le pongo un nombre. Paso 2, identifico en qué parte del cuerpo la siento. El enojo por lo general se expresa mucho en la mandíbula apretada, en los puños apretados, diente apretado. A veces la frustración también acá en la garganta como picor. Entonces, bueno, a veces es como una impotencia también acá en la boca del estómago. Bueno, pero vos tenés que identificar cómo se siente en tu cuerpo, qué sensaciones hay en tu cuerpo. ¿Para qué te sirve esto? Para que luego, cuando vuelva a aparecer esa misma emoción, vos ya sepas identificarla a través de las sensaciones que estás sintiendo. El paso 3 es ver, a partir de su funcionalidad, qué mensaje te trae, en este caso, el enojo. ¿Qué viene a decirte? Viene a decirte quizá una de las funciones que no revisamos, por ejemplo, esto de liberar tensiones, otra de las funciones que tiene el enojo. Viene a decirte que quizá reprimís y nunca lo liberás al enojo. Entonces es como que llega un momento en el que necesitas liberar esa tensión, toda esa tensión acumulada. O quizá que hay algo debajo de ese enojo, quizá una tristeza, quizá un miedo, quizá una herida, algo ahí que necesitas empezar a mirar. O que algo te pareció injusto, o que estás necesitando empezar a decir que no, decir basta, poner un límite. Bueno, ¿qué es precisamente el mensaje que te trae? El cuarto paso vas a anotar tus darte cuenta. Vas a poner, me doy cuenta que. Y ahí vas a empezar a escribir en un papel todo lo que te das cuenta. Me doy cuenta que quizá yo estaba reprimiendo demasiado. Es como que me he acostumbrado a manejarme de esa manera y entonces necesitaba liberar tensiones. Bueno, o lo que sea. O me pareció injusto tal situación, o estaba proyectando tal cosa en otra persona, o no estaba aceptando a tal persona. Entonces, todo eso de lo que te das cuenta. Después, el quinto paso sería, ¿qué puedo aprender de esto? Siempre acá está el aprendizaje y la invitación a una acción. Es decir, a hacer un paso hacia la acción. ¿A qué te invita esto que te estás dando cuenta? Ese darte cuenta tiene un aprendizaje y te invita a hacer algo. Si estás si estás reprimiendo y su funcionalidad en este caso es liberar tensiones, bueno, quizá el aprendizaje es ese. Dejar de reprimir, empezar a gestionarlo más. Bueno, de ahora en adelante voy a tener mi propio cuaderno quizá de gestión emocional y voy a escribir. Cada vez que me enoje, lo voy a gestionar. Lo voy a gestionar.
Entonces, de esa manera ya no lo voy a tener como acá en el cuerpo, sino que lo voy a poder expresar a través de la escritura, a través del habla. Y ya vamos a ir hablando un poquito más sobre cómo lo podemos ir drenando también. Y el último paso, el sexto, es soltarlo. Una vez que lo hemos gestionado, listo, lo soltamos. Es decir, dejamos la emoción. Esto es principalmente este último paso, es muy importante en el caso de la tristeza, que por ahí, porque es como, sí, nos invita a revisarnos, a mirarnos, pero finalmente necesitamos soltarla. Otra cosa importante que me parece que revisemos ahora es cómo podemos drenar este enojo. Podemos drenarlo. ¿Qué pasa? El enojo es como una emoción que tiene mucha intensidad, de muy alta intensidad. Entonces necesitamos sacar esa emoción hacia afuera. Por eso a veces gritamos, nos enojamos, pero hacerlo de manera saludable, no justamente como hablábamos al principio, no lastimando a otro. Entonces, algo que te va a servir muchísimo es hacer ejercicio físico, ya sea que te vayas a caminar o que te vayas al gimnasio o que vayas a hacer ejercicio en una plaza o a ponerte a hacer ejercicio en tu casa, ponerte a saltar, abrir y cerrar los brazos, abrir y cerrar las piernas, así como ponerte a saltar en el lugar. Para esto tenés que tener en cuenta algo y es no hacerte daño en ese querer sacar toda esa energía. Como decir, bueno, hacerlo con cuidado de no lastimarte. Podemos también, por ejemplo, boxear el colchón o la almohada. Fíjate que el colchón o la almohada, no una pared porque te va a lastimar, no una puerta, no algo con lo que puedas hacerte daño, no una persona porque eso sería totalmente irrespetuoso y aparte le harías daño. Entonces, algunas maneras de drenarlo es eso, es el contacto con la naturaleza, la caminata, la meditación, la escritura. Y algo que me parece finalmente súper importante aclarar en esto es que drenarlo te va a servir, sí, pero lo más importante es que vos puedas hacer esta gestión emocional con este paso a paso, con estos 6 pasos, y encontrar su funcionalidad para que hagas un cambio de interpretación. ¿Por qué? Porque si vos simplemente lo drenás sin gestionarlo previamente, ¿qué sucede? Mañana o pasado, dentro de unas horas, cuando algo te vuelva a parecer injusto, o cuando vuelvas a reprimir, o cuando vuelvas a hacer la misma interpretación, va a volver el enojo, porque no lo gestionaste. Entonces sí, lo drenaste en ese momento, pero no hiciste este cambio de interpretación, es como que no hubo un aprendizaje de por medio. Por eso, esto es como algo complementario. Primero la gestión y después drenarlo. Vas a ver también que cuando empezás a gestionarlo una vez y otra vez y otra vez, a veces como que se drena solo y no es tan necesario esa actividad o hacer alguna actividad después. Espero te haya servido esta charla sobre el enojo y que empieces a elegir de ahora en adelante tener tu propio cuaderno de gestión emocional para ir anotando todo lo que vas sintiendo. Acá vimos el enojo, pero que lo vayas también empezando a hacer con las otras emociones y que eso te sirva para que te vayas revisando, para que te vayas autoconociendo, para que vayas chequeando cómo venís funcionando en tu día a día.